Continuamos con el programa. Gracias por seguir la señal de TV UNSA. Les recordamos que los lunes y los jueves tenemos programa de estreno y los sábados y domingos programas de repetición. Vamos entrando al segundo bloque y en este segundo bloque hablaremos sobre los defensores del patrimonio. Y es que el tema turístico está, como hemos dicho, muy enlazado a este tema, porque si no hay patrimonio, no hay un desarrollo turístico adecuado. Así es que hemos acompañado a dos guías oficiales de turismo, ellos pertenecen a Adegopa, Henry Calcina y Álvaro Moscoso. Ellos desarrollaron una visita gratuita, social, lógicamente, en el cementerio de La Pacheta. ¿Con qué objetivo? Con recordarles y mostrarles un poco el tema del patrimonio, porque no solamente está ligado a las grandes construcciones, sino también a un legado que diferentes familias históricas de Arequipa han dejado, el cementerio. Así es que vamos a contactarnos y bueno, hemos hablado, hemos hecho un seguimiento de la explicación que muy bien lo han hecho los colegas de Adegopa. Así es que para ellos un reconocimiento por un poco trabajar este tema del cuidado y el respeto a nuestro patrimonio. Los dejamos con esta interesante entrevista que fuimos acompañándolos a un grupo de jóvenes y también adultos arequipeños y claro, los profesionales. Los dejamos con esta entrevista. Para que tengamos un conocimiento de causa, valoremos un poco mejor lo que vamos a ver a continuación. No son simplemente objetos. Ahora, ¿qué es patrimonio? ¿Alguien ha estudiado Derecho? ¿Lo han escuchado? Bueno, patrimonio es básicamente, en sí, para todos, es la posesión de algo, un objeto. Generalmente, cuando un padre hereda a sus hijos, puede dar dinero, propiedades, ¿no? Es como una propiedad, algo que yo poseo, que puedo disponer de él, y se lo puedo heredar a cualquiera. Eso es para lo que es de forma personal, ¿no? Lo que es privado. Ahora, ¿qué pasa? Ya explorando a profundidad, vamos a irnos ya no solamente a lo privado, a lo personal, sino lo que es el patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural y patrimonio natural. Bueno, ¿cuándo surge esto? Principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Europa devastada, millones de muertos, y además de que se perdieron incontables vidas, las economías se destruyeron, también se perdió ¿qué? Arte, cultura, edificaciones, objetos. Se perdieron grandes cantidades de elementos que venían desde la antigüedad, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Extensiones enteras desaparecieron, ¿no? Y cuadros, mucho se perdió. Complejos completos por los bombardeos. Pónganse ya, Arequipa estuviera en esa época, no hubiera catedral, no hubiera centro histórico, no hubiera cementerio, todo desaparecía. Así de extensa fue la pérdida. ¿Y qué pasó? Entonces surge la UNESCO. ¿Cuál es el símbolo de la UNESCO? Dos manitos. Están así para proteger. Es un organismo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas velan por, que se lleve bien por los derechos, porque haya, buenos tratos entre los países y su población. Eso es lo que ve en lo que es política. Pero la UNESCO se encarga de preservar esto, el patrimonio de la humanidad, los complejos, el legado, ¿entienden? Por eso les dije, es una propiedad que yo tengo, le puedo legar a mis hijos. Este es un legado de la humanidad, trabajo que nos ha dejado conocimientos y cultura desde hace miles de años, desde que apareció el ser humano. Todos hemos dejado algo.
para las siguientes generaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde viene lo que es la especialidad de la UNESCO. Y a grandes rasgos, pues, tenemos dos tipos de patrimonio. Patrimonio ya en lo cultural, porque hay el natural, que son zonas naturales protegidas, pero vámonos a lo cultural. Lo cultural es lo que hace el ser humano, lo que yo produzco. Nosotros no podemos crear nada del aire, pero transformamos, ¿no es cierto? Ahora, dentro de este patrimonio cultural tenemos dos tipos, material e inmaterial. Material, bueno, por ejemplo aquí, el complejo, ¿no? El cementerio. Es algo físico, puedo verlo, puedo tocarlo, lo elaboro. El inmaterial vienen a ser conocimientos técnicas, puede ser música, leyendas orales, la gastronomía. Me digan gastronomía, pero si hago un plato, digamos un rocoto relleno, ¿no? Eso no se vuelve material, no, porque me lo como el rocoto, desapareció. Pero la técnica con la que lo hizo está aquí. Y eso no lo puedo ver físicamente. ¿Entienden? Ahora, esta parte del Perú tiene la nación, cada país tiene su patrimonio cultural de la nación. En este caso, bueno, tenemos, como les dije, material. Hay dos tipos, mueble e inmueble. Fácil, mueble, por ejemplo, que se puede mover. Miren estas monedas. Patrimonio mueble. Libros, monedas, vehículos, barcos. Se puede mover o me lo puedo llevar. Pero está el inmueble y es lo que vamos a ver acá. Esto no me puedo cargar, esto no se puede trasladar. No me puedo cargar una casa al hombro, no se puede. Y si lo hago se destruye, ¿entienden, no? Por ejemplo, aquí en esta colección que sacó el BCR tenemos dos tipos de patrimonio material. El monasterio de Santa Catalina, esta monedita, y aquí la cerámica Vicus. Ambos son materiales, pero las cerámicas Vicus, lo típico, ¿no? Que nos guaquean bastante, se cargan los guacos, se llevan cerámica, cruces, hay robos acrílicos, se puede llevar fácilmente y puede dañarse, puede robarse. Y el material ya inmueble, como el monasterio de Santa Cata, no me lo puedo cargar, no me lo puedo llevar, pero también tiene peligros. Puede ser dañado por la contaminación, la mano humana, guerras o conflictos. Y ahí viene también la UNESCO. Y para redondearles finalmente, les hablé de la UNESCO, ¿no? Muchos países tienen elementos que son declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arequipa, bueno, ya sabemos, ¿no? Desde diciembre del año 2000. Pero ¿saben cuántos tiene el Perú? 13. Hagamos una comparación. Un país parecido al Perú en cultura, en arte, México. México tiene más de 30. ¿Se dan cuenta? No es que no tengamos. Falta nuestro interés, falta la difusión, la protección y valorar más esto. Y para eso están ustedes acá. Y con este conocimiento de causa, todo lo que van a ver, ¿qué es más fácil? ¿Cómo aprendo de algo? Aquí tenemos el trabajo de técnicas, tenemos historia, arte, arquitectura. Y es más fácil, digo, ¿cómo asimilo mejor algo? Para que no se pierda la técnica. Viendo el objeto, tal y como está, por ejemplo, ese mausoleo, ¿no? Sarada, Herrera. O si lo leo escrito, veo una fotografía. ¿Qué es mejor? Físico, ¿no es cierto? Y ahora van ustedes a tener este tour y van a aprender. No solamente acá hay historia, que ha forjado nuestra identidad, arte, arquitectura, y aquí también para vengan niños y jóvenes, pueden inspirarlos en materias como matemáticas, física, ingeniería y arquitectura. Hay un mar de conocimiento aquí y es lo que vamos a desentrañar. A continuación, el tour con mi compañero. Muchas gracias. 2. El segundo cementerio antiguo que teníamos, ¿dónde creen que estaban los cementerios? ¿Estaban lejos de la ciudad, cerca de la ciudad? Muy bien, en las iglesias. Pero nosotros tenemos un lugar puntual donde hubo muchas tumbas y posteriormente ya se convirtió un foco infeccioso. Imagínense que un cementerio, los cuerpos que se están descomponiendo estén en el centro de la ciudad o estén cerca a las personas que viven las personas. ¿A qué huele? Huele bastante mal, ¿verdad? E imagínense si cerca a ese cementerio o cerca a esa tierra de ese cementerio hay las acequias. ¿Saben qué es lo que pasaba? ¿Dónde era el primer cementerio o el cementerio más cercano o el grande donde enterraban todos? En el cementerio o en la plaza de San Francisco.
La plaza de San Francisco, donde ustedes estaban viendo, esa plaza de San Francisco era el cementerio hasta antes de la guerra con Chile. Posteriormente, ¿qué pasó? Esto de alejar los cementerios de las ciudades fue una idea republicana, un cambio de ideas. Anteriormente se creía que mientras más cerca nosotros estábamos enterrados a la iglesia, estábamos más cerca de ¿quién? Más cerca del cielo, ¿verdad? Pero cualquiera se podía enterrar en una iglesia. No, ¿verdad? ¿Quiénes? Solamente las personas muy pudientes. Quienes tenían menos poder económico, ¿a dónde se iban? Casi se iban a la basura, o casi se iban al río, o casi se iban a la torrentera. O sea, todo es también una clasificación social. Y eso mismo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir por este camino central. Este camino central vamos a ver que los mausoleos, los panteones, las lápidas, todo eso son como que más ostentosas, son como que muy grandes, son como que con muchas esculturas. ¿Por qué? Porque las personas que las pagaban tenían mucho poder económico, y las personas que las pagaban eran de familias de apellido rimbombante o eran de familia de tradición arequipeña. Pero posteriormente, a partir del año 1960, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Se dan una serie de movimientos sociales, o sea, vienen personas de las zonas de Puno, de Cusco o de la zona de nuestra sierra, ¿a dónde? A la ciudad. ¿Por qué? Para buscar una mejora, tanto académica, tanto laboral, pero estas personas se van muriendo, y al irse muriendo no se entierran junto con las otras personas, sino que se entierran ¿dónde? En los cantitos. ¿Dónde viven las personas que ahora migran a Arequipa? En los cantitos, en los conos, ¿verdad? Esto es un reflejo precisamente de lo mismo que pasa en la ciudad, y esa es la importancia, justo como lo que estaba contando Álvaro, esa es la importancia de nosotros poder conocer nuestro cementerio o de nosotros poder conocer nuestra ciudad, porque nos va reflejando no solamente lo que vamos viendo en el centro de la ciudad, sino que nos va dando un concepto complementario para entenderlo, o para tener un concepto redondo, una idea redonda de eso. Miren, 1990 aproximadamente, ¿qué es lo que pasa? Ya no se quería tener allá el cementerio, el segundo cementerio, 1890 aproximadamente, el segundo cementerio donde se mueve el de San Francisco es en La Chabela. ¿Recuerdan ustedes o conocen el mercado de La Chabela? En Miraflores, ya ahí también, pero posteriormente también se cambia. Pero estos cementerios funcionaban, digamos, paralelamente, porque en específico ha sido construido en 1826 y ha sido terminado en 1833. A partir de 1833 todo lo que se podía venía aquí, a este cementerio. Y uno de los primeros, o mejor dicho, el más ilustre, el primer ilustre enterrado aquí en el cementerio, ¿quién fue? ¿Quién me puede decir? Acá está todavía, mira. Claro, acá se contiene para no hablar. Mira que les quiere hacer quedar bien. No, acá hay un santo popular que es Víctor Apaza, el señor que mató a su esposa en el año de 1967-69, no acuerdo muy bien. De eso, lamentablemente no lo vamos a ver ahora porque el recorrido es otro, pero sí, justo lo que me pregunta. Esta es un cenotafio en honor a Mariano Melgar. ¿Qué es un cenotafio? ¿Quién me puede decir? Vamos a aprender términos que nos van a ayudar a comprender mejor qué es tal o cual estructura. Esto, por ejemplo, es un cenotafio. Este cenotafio se ha erigido, se ha levantado en honor al personaje más ilustre y el primero que ha sido enterrado para inaugurar este camposanto. ¿Qué es un cenotafio? Es un mausoleo. Ojo, un mausoleo es una estructura pero erigida para una persona o en honor a una persona. Cuando ustedes ven así todo este monumento, pero ahí hay una familia, eso ya no se llama mausoleo, eso se llama panteón. Aquí están los restos. Panteón. Muy bien. Acá se presumía que acá estaban los restos de Mariano Melgar, pero en realidad no están los restos de Mariano Melgar. Y les comento por qué. Ahora último, ya quedó esto zanjado completamente. En 1833, para inaugurar el cementerio, mandaron a una persona delegada a traer los restos de Mariano Melgar. ¿Dónde había muerto Mariano Melgar? ¿Se acuerdan ustedes? En Humachiri, ¿verdad? Eso queda en Puno. Mandaron a esta persona a recoger los restos de Mariano Melgar, pero ¿qué pasó? Parece que la tarea se le hizo como que muy difícil y cogió algo de huesos por aquí y por acá y los trajo diciendo que eran los huesos de Mariano Melgar. Al final, en 1969 aproximadamente, se dieron cuenta que no eran los restos de Mariano Melgar, y ahora, en el 2013, hicieron los últimos estudios, la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Históricas Sociales de la Universidad, donde han comprobado 3 cráneos que se decían ser
o alguno de ellos debía ser de Mariano Melgar, y se ha demostrado que uno era de 20 a 25 años, pero el orificio, que creían que era una bala porque a Mariano Melgar le han disparado, no era una bala, sino que simplemente era el producto de una infección, o sea que no tenía nada que ver. El cráneo era de 20 a 25 años. El segundo era de 30 a 35 años, era de un hombre. Así es que Mariano Melgar, ¿a qué edad más o menos ha muerto? ¿Quién sabe? Ha muerto bastante joven, ¿eh? Mariano Melgar ha muerto, si no me equivoco, 20 años por ahí, no más. Ahora, si es de 30 a 35 años, no tiene nada que ver, ¿cierto o no cierto? Ya. Y el tercero era el cráneo de una mujer mayor de 60 años. O sea que nadie sabe dónde están los restos de Mariano Melgar. Por eso, como no se tiene idea de eso, se ha construido este cenotafio en honor a este personaje. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos el cementerio más o menos tiene 13 hectáreas, 130.000 kilómetros cuadrados. Y actualmente en aproximado es 200.000 personas que están habitando, entre comillas, este cementerio. ¿Ya? Muy bien, vamos por acá, vamos a ir caminando y vamos a ir hablando de más cosas. Miren, chicos, nosotros acá en la Asociación Adegopa ya hemos ido trabajando este circuito recorrido del cementerio hace bastantes, ya algunos años, y precisamente toda esta división que ustedes ven acá y las fotos de los mausoleos, estos nombres que tenemos aquí, son personajes muy importantes o son estructuras muy importantes que se encuentran dentro de este cementerio, pero que son vitales para la historia de la ciudad. Por eso es que ven tal o cual cosa, y gran parte de esto es lo que vamos a visitar ahora. Lamentablemente, pero ahora estamos esperando, justo por eso están acá los representantes de la beneficencia, no hemos hecho o no hemos trazado un recorrido, no lo tenemos todo definido como para cuando ustedes vengan se puedan guiar. Y entonces por acá, por allá, nosotros encontramos tal o cual cosa, pero eso se va a ir mejorando y para eso son estas salidas que tenemos o estas salidas de reconocimiento. Pero si quieren, grosso modo, pueden ir mirando acá una vez que vengan y van fijándose. Hay bibliografía la cual pueden consultar, porque yo antes, cuando todavía no era guía o cuando recién estaba comenzando y no hacíamos este guiado, tenía libros, por ejemplo, de María Eugenia Buroncle, que ha escrito sobre el cementerio de La Pacheta, otro es de Elar Fuentes Pastor, que ha escrito sobre el cementerio de La Pacheta. Te dan la ubicación de las tumbas de personajes famosos y ustedes vienen como curioseando y van viendo uno y otro. María Eugenia Buroncle, cementerio de La Pacheta. Vamos para allá, por favor. A ver, chicos, algo que les dije que hay una diferencia entre un mausoleo y un panteón, ¿cierto? Este que dice familia Bustíos Nieto, ¿qué es? ¿Un mausoleo o un panteón? Panteón, muy bien, ¿por qué? Muy bien, porque es para una familia. Recuerden que cuando dice en homenaje a o solamente hay un nombre, eso sí es un mausoleo, pero lamentablemente la regla no es rígida, o sea, puede cambiar. Un mausoleo también puede ser un panteón a la vez, pero como regla básica eso es lo que tenemos que saber. Panteón para un grupo familiar y mausoleo para una persona o en honor a una persona, ¿ya? Nos puede decir. ¿Qué es el panteón? ¿De dónde viene? Porque son voces griegas, ¿cierto o no es cierto? A ver, ¿qué es el panteón? ¿Por qué? Porque nosotros al cementerio le decimos panteón, ¿cierto o no es cierto? Ya. No como el Partenón. El Partenón es un templo, ¿no? Ya, viene bien. Pero no, el panteón, ¿qué es? Pan, ¿qué es? Es un mundo, ¿no? ¿Y teo qué es? Dios. Es que el mundo de los dioses. O sea, cuando tú vienes y te entierras en el mundo de los dioses, ¿estás cerca a quiénes? A los dioses, ¿verdad? Ya, eso es panteón. Muy bien. Ahora, algo. Miren, aquí vemos este mausoleo. Algo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de nuestro recorrido son estilos arquitectónicos. Los estilos arquitectónicos es muy interesante conocerlos. ¿Por qué? Porque tú vas viendo la evolución de la ciudad. La ciudad pasa momentos de mucho auge económico, y al tener mucho auge económico eso se traduce en riqueza, pero en riqueza cultural. Y parte de esa riqueza cultural, ¿qué son? Las estructuras, estilos arquitectónicos. Esta, por ejemplo, si ustedes ven aquí, si ustedes ven la de allá, o el mausoleo que está más al lado, o los panteones, ¿esto qué son? Estos panteones son de estilo neorrománico. ¿Qué quiere decir neorrománico? Lo neorrománico es, que ustedes están viendo, es una estructura simple. Es una estructura algo así como, a ver, el románico son las estructuras del monasterio de Santa Catalina. Han visto que es chata, han visto que es gruesa y han visto que no tiene muchas ventanas. ¿Por qué? Porque lo que genera es oscuridad. Él quiere solidez. Aquí también se ve solidez. Y todos los neos se llaman historicismos. O si no, también se llaman romanticismos. ¿Qué quiere decir historicismos o romanticismos? Quiere decir que estas personas han traído el pasado. ¿Cómo es un romántico? ¿No añora el pasado?
¿cierto, no? Ya, eso es, han traído lo del pasado al presente y lo han adaptado con esas reglas del pasado, pero poniendo muchos elementos del presente. Por eso tenemos nosotros neoegipcio, neogriego, neogótico, neoclásico, neomudéjar y así. Es una mezcla. Y cuando es una mezcla de estilos se llama eclecticismo. ¿Ven qué dice? ¿Qué familia dice? Aguapara, ¿verdad? ¿Quién es la familia Aguapara? ¿Quién es la familia? Ustedes conocen, porque deben haber ahí ido a tomar unos cócteles o deben haber ido ahí a comprar algo. Está en la calle Mercaderes. Es un edificio Art Deco, así bien bonito, en la primera cuadra de la calle Mercaderes. El patio del Equeco. En el patio del Equeco, la familia que es la dueña del patio del Equeco son los Aguapara. Pero ese apellido, ¿a qué le suena? ¿De dónde viene? No. Ese apellido no es propio, ese apellido es extranjero. Igual que el Aguapara, o que los Hasawi, o que los Eresi, o que los Farawawi, o que los Said, o que los Abugatas, no es apellido compuesto, o que los Abugatas. ¿Esos apellidos de dónde les suenan? Árabes, son apellidos árabes, por supuesto que sí. ¿Ustedes no han escuchado que la calle Mercaderes también era conocido como la calle de los turcos? ¿Por qué? ¿Quiénes eran los turcos? ¿Quién me puede decir? ¿Quiénes eran los turcos? Los mercaderes que se quedaban en la calle Mercaderes, no eran las personas que venían de la sierra, no, ellos tenían prohibidos entrar a la ciudad. Ellos solamente cuando venían de Puno se iban a quedar en la Pampa de Miraflores y cuando venían por la costa se iban a quedar ¿dónde? En el puente Grau. ¿Han visto el puente Grau, los tambos? Que nosotros hemos hecho ciudad subterránea, ya hasta todo eso ahí se quedaban, pero no entraban al centro de la ciudad porque el centro de la ciudad era para ¿quiénes? Para los blancos, ¿cierto o no es cierto? Ya. Claro que sí, ellos no estaban permitidos, podían pasar una hora determinada y de ahí se iban, pero no se tenían que quedar. O sea que la calle Mercaderes no era una calle para las personas que venían del altiplano, las personas que venían, no. Claro que sí, los arequipeños fueron mucho, pero una cosa, a ver, algo también que nosotros tenemos que tener en cuenta es juzgar la historia, pero desde los ojos de ese año. No podemos juzgar la historia desde nuestros ojos porque ahí resultaría como que tergiversarlo, ¿verdad? Ya, miren. Los Aguapara eran los famosos turcos. ¿Qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial, 1918, ¿quién cae? Cae el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía muchas colonias, en parte los Balcanes, por ejemplo, sino parte de Turquía o también parte de Grecia, toda esa zona, Palestina, Siria, Libia, toda esa zona estaba dentro del Imperio Otomano. Cuando ellos se fueron, porque había caído todo el sistema estructural completo de esa parte, ellos se fueron, migraron a diferentes países, pero cuando salían del país salían con el pasaporte de turco. Pero en realidad eran palestinos, pero en realidad eran sirios, pero en realidad eran libaneses, pero en realidad eran iraquíes. ¿Ya? Y una de esas familias fueron los Aguapara. Ellos venían muchos a Mollendo, en Mollendo se quedaban y de Mollendo hacían plata o simplemente estaban en Mollendo y venían aquí a Arequipa. Otros venían por el puerto de, ¿cómo se llama? Río de la Plata. En ese entonces era el virreinato de Río de la Plata, pero después era Argentina. Venían ahí y de ahí subían para Bolivia y de Bolivia venían aquí a Arequipa. Venían por el altiplano. Antes ellos tenían que comerciar con todos y aprendían a hablar aymara o quechua antes que el español. ¿Por qué? Porque necesitaban el idioma para poder comerciar, ¿cierto o no? Llegaban acá y ¿cómo llegaron? Como ambulantes comunes y corrientes. Pero poco a poco, ¿qué hicieron? Pues juntaron un capital y se alquilaron las tiendas y después se las compraron y hoy en día la calle Mercaderes, que es una calle que en otros tiempos le pertenecía a los jesuitas, es calle hasta el día de hoy de los descendientes de los turcos. Cuando ustedes vean un abugatás, los abugatás son arequipeños al 100%, ese malcriado y todo que hablan JB y todo, ya, ese abugatás tiene raíces arequipeñas. Muchos de los políticos o mucho de lo que tenemos nosotros en la política es arequipeño. Nosotros fuimos una ciudad la más representativa de una de presidentes, de primeras damas. En la época republicana fuimos el top, la mejor ciudad de todos. Eso, por eso es la familia Aguapara y al lado está la familia Chirinos. Los Chirinos también fueron arequipeños. ¿Se acuerdan de un fujimorista, Enrique Chirino Soto? ¿Se acuerdan de él? Ya, Enrique Chirino Soto era arequipeño. Actualmente, una de sus hijas, aunque él no lo recuerda, él no lo reconoce o no se sabe, pero ella dice que es familia, y lamentablemente lo tenemos que decir, es Patricia Chirinos. Ya lo sabe, hay una frase muy importante: nadie ama lo que no conoce.
Defensores del Patrimonio busca efectivamente dejar un mensaje importante y claro, mostrar desde el tema familias históricas hasta el patrimonio que efectivamente está consolidando en mausoleos, arquitectura funeraria, etc. Entonces, muy importante, deseamos que próximamente la Sociedad de Beneficencia de Arequipa pueda trabajar proyectos que vincule la educación y también el turismo, como ya en algunas ediciones o años se estuvieron desarrollando. Los dejamos entonces, esta fue una edición de estreno en Más Turismo. Recuerde, lunes y jueves las ediciones de estreno y los sábados y domingos las repeticiones. ¿Cómo se contactan con el programa? Fácil, ustedes escriben en el fanpage TV UNSA o Más Turismo, ahí estamos para atenderlos. Vamos a seguir recorriendo un poco fuera de la ciudad también y en diferentes distritos, elementos importantes ligados al turismo y también las provincias. Los vamos a dejar con nuestro bloque acostumbrado de Turismo Informa. Recuerden, sigan la señal de TV UNSA. Hasta entonces. Huánuco ya se encuentra en modo Expo Amazónica 2023, en especial la ciudad de Tingo María, que es la anfitriona de esta magna feria internacional. Este certamen es una gran oportunidad para viajar y conocer los notables atractivos turísticos que ofrece esta región, cuya geografía constituye una bisagra natural entre los formidables e imponentes Andes y la exuberante y megadiversa Amazonía peruana. El objetivo es promover a la Amazonía como un destino turístico de gravitante importancia para el desarrollo sostenible de la población que habita en nuestra selva, la región geográfica más extensa y biodiversa del Perú. Su cercanía a la ciudad de Lima, su espléndido clima y seductora geografía son los atributos más notables para considerar y emprender el viaje soñado a esta sucursal del Edén. La región Huánuco y particularmente Tingo María nos sorprenderán también con una diversidad de atractivos herederos de una riqueza histórica, cultural y gastronómica que contribuyen a posicionar a esta región y sus provincias como un destino de obligada visita no solo en esta edición bicentenario de la Expo Amazónica 2023, sino en cualquier momento del año. Atractivos turísticos. Ciudad de Huánuco, fundada el 15 de agosto de 1539 como la muy noble y leal ciudad de los Caballeros de León de Huánuco. Esta urbe presenta un clima cálido la mayor parte del año y se ubica a orillas del río Huallaga, a 1894 metros sobre el nivel del mar y rodeada de hermosos paisajes naturales. Es también la cuna de la tradicional y emblemática danza Los Negritos de Huánuco, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Plaza de Armas. Entre los principales atractivos turísticos que esta bella metrópoli tiene para ofrecer a sus visitantes, se encuentran lugares como la Plaza de Armas, construida durante la época republicana en 1845, y en cuyo centro se sitúa una hermosa obra esculpida por el artista italiano Pedro Caretti. El artista utilizó para su acabado una piedra de granito de 4 metros de altura, que en tiempos prehispánicos constituyó objeto de culto para los antiguos moradores de la zona. La plaza se encuentra adornada con árboles de ficus y jacarandá. Catedral. La antigua catedral fue construida en 1618, reedificándose en muchas oportunidades, siendo la última en la década de 1970. Se ubica en la parte norte de la Plaza de Armas y la actual edificación, de estilo moderno y funcional, fue diseñado por el arquitecto alemán Kuno, siendo único a escala mundial. En la construcción destacan 2 torres que simbolizan 2 manos en actitud de plegaria. En su interior guarda la bellísima imagen del Señor de Burgos, escultura de una sola pieza de madera muy venerada por los fieles huanuqueños. Asimismo, en su interior se guardan reliquias del siglo XVIII, como la casulla que perteneció a Santo Toribio de Mogrovejo y el báculo del Monseñor Teodoro del Valle, entre otros. También se puede apreciar la colección pictórica de gran valor perteneciente a la escuela cusqueña, destacando por su singular belleza el cuadro de la Virgen del Rosario, Santa Rosa de Lima, denominada también los Esposorios de Santa Rosa, la Virgen de Guadalupe, obsequio de Fray José Mujica. De igual forma resalta la escultura del Apóstol Juan y la Virgen Dolores. Puente Calicanto. Ubicado en las afueras de la ciudad, es una hermosa obra de arte del siglo XIX que se extiende sobre el majestuoso río Huallaga.
Este puente sirve de enlace entre las ciudades de Huánuco y Tingo María y se ubica a 15 minutos del centro de la ciudad de Huánuco. El puente fue construido a base de piedra de canto rodado unida con mezcla de cal, arena y claras de huevos, de donde se deriva su nombre. Tiene una extensión de 60 metros y está formado por 2 columnas que terminan en balcones semicirculares. En el lugar se recuerda el fusilamiento de los héroes huánuqueños que se levantaron contra la dominación española en 1812 y también la proclamación de la independencia antes que todas las ciudades del Perú el 15 de julio de 1820. Cotox o Templo de las Manos Cruzadas. Ubicada a solo 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Huánuco se encuentra el Templo de Cotox, que data del periodo precerámico o arcaico final 11.000 a 6.600 a.C. Su descubrimiento ocurrió en los inicios de la década de 1960 en un estudio realizado por arqueólogos japoneses, quienes fueron dirigidos por Seiki Izumi, quien logró dejar ver que bajo una edificación llamada Los Nichitos se halló lo que hoy se conoce como el Templo de las Manos Cruzadas, llamado así porque en una de sus paredes se encontró 2 esculturas que representan un par de manos cruzadas. Cotox estaba formado por una cadena de 3 templos similares, levantados sobre escenarios construidos y apoyadas sobre la ladera del cerro. En un caso, la mano derecha sobre la izquierda y en otro la izquierda sobre la derecha, por lo que se cree que tuvo relación con alguna idea de dualidad presente en la cosmovisión de los antiguos peruanos de esta parte del país. Casa de Micaela Villegas, La Perricholi. Pueblo ubicado a 19 kilómetros de la ciudad de Huánuco, sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, lugar donde naciera Micaela Villegas, conocida como La Perricholi. Este lugar es uno de los atractivos más famosos de la región. Complejo arqueológico de Huánuco Pampa, ubicado a 134 kilómetros de Huánuco en la provincia de 2 de Mayo. Se trata de un centro administrativo inca donde se aprecia la planificación de una ciudad inca con sus casas, calles y edificios. Es desde hace varias décadas el escenario elegido para la conmemoración de la fiesta del sol en Huánuco. Al lado este de esta ciudadela se distingue el edificio más refinado conocido como Incahuasi, que al parecer fue la residencia del Inca. Muy cerca de allí se encuentra el Baño del Inca con una larga terraza como plataforma con nichos empotrados. Cordillera de Huayhuash. Se encuentra ubicado en el límite de las regiones de Huánuco y Ancash, estando conformado por distintos nevados de tipo alpino o himalayo. Las cimas más importantes y difíciles son Ciula, 6.536 metros sobre el nivel del mar, Sarapo, 6.143 metros sobre el nivel del mar, y Randoy, 5.883 metros sobre el nivel del mar. Complejo arqueológico de Yarhuilca. Ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Huánuco, se trata de uno de los centros arqueológicos más importantes del Alto Marañón. Posiblemente habría sido sede político-administrativa de los yaros o yarhuilcas y se le considera como uno de los asentamientos más organizados y poblados de la época pre-inca. Presenta una serie de conjuntos habitacionales, administrativos, religiosos y de centros de defensa. Monte Potrero Umari. Esta fascinante reserva natural se ubica en el distrito de Umari, provincia de Pachitea, a 2 horas de la ciudad de Huánuco en viaje por carretera. Luego hay que emprender una caminata de otras 2 horas para disfrutar de los diversos pisos altitudinales que poseen la totalidad de su extensión, que bordea las 825 hectáreas. Esta sucursal del paraíso alberga una gran variedad de ejemplares de flora y fauna y cuenta con un centro de rescate ideado para acoger a animales silvestres heridos o abandonados en edad temprana para luego ser devueltos a la naturaleza. Allí se encuentra el Centro de Interpretación de la Biodiversidad y de la Artesanía, un espacio donde se brinda amplia información de la riqueza natural y cultural que alberga este importante ecosistema. La inversión en el clúster turístico internacional ha empezado a remontar, dejando atrás los niveles mínimos que alcanzó durante la pandemia gracias a la pronta recuperación de las llegadas de turistas internacionales, según un informe conjunto de la OMT y FDI Intelligence publicado recientemente. El informe, basado en los datos de FDI Markets, la base de datos propia de FDI Intelligence sobre proyectos de inversión extranjera directa de nueva planta, así como en datos internacionales de la OMT, ofrece un panorama general del ciclo de inversión actual en el sector turístico y un desglose de las cifras de inversión por región, segmentos y empresas. Las principales conclusiones son: tanto el número de proyectos de inversión extranjera directa como las tasas de creación de empleo del clúster del turismo se incrementaron en un 23%, pasando de las 286 inversiones de 2021 a las 352 registradas en 2022.
En 2022, la creación de empleo relacionada con la inversión extranjera directa en turismo también aumentó en un 23% en el mismo periodo, lo que supone unos 36.400 puestos de trabajo. En 2022, el principal destino de los proyectos de inversión extranjera directa en turismo fue Europa Occidental, con 143 inversiones previstas por un valor estimado combinado de 2.200 millones de dólares. La cantidad de proyectos anunciados en la región de Asia y el Pacífico creció ligeramente, un 2,4% hasta los 42 proyectos de 2022. Entre 2018 y 2022, el sector hotelero y turístico representó casi 2/3 de los proyectos del clúster del turismo. Los proyectos de inversión extranjera directa se incrementaron en un 25% entre 2021 y 2022. Los proyectos de inversión extranjera directa de nueva planta en el sector turístico están dando señales de vida de nuevo tras haberse casi extinguido en los años de la pandemia. Una vez hemos dejado atrás los efectos de la COVID-19, no hay tiempo que perder para hacer frente al mayor problema de nuestros tiempos, el cambio climático y las exigencias en materia de sostenibilidad que de él se derivan, comenta Jacopo De Toni, editor de FDI Intelligence. Para garantizar el crecimiento y la competitividad del sector, es preciso invertir considerablemente en la formación y el perfeccionamiento de las aptitudes profesionales del personal e implantar programas técnicos y de formación profesional. Es la única manera de dotar a los jóvenes, entre los que solo un 50% ha completado la enseñanza secundaria, de los conocimientos y competencias que necesitan para prosperar en el sector. Estas inversiones allanarán el camino para que contemos con profesionales que puedan impulsar el crecimiento y la innovación de forma extraordinaria, adoptando las tecnologías digitales y multiplicando la competitividad y la resiliencia del sector turístico, afirma Surab Porolikashvili, secretario general de la OMT. Ahora que el sector da muestras de recuperación y crecimiento, la OMT más que nunca debe dar prioridad a la innovación, la formación y la inversión estratégica como los pilares que nos ayudarán a reajustarnos y adaptarnos a estas dinámicas de mercado en permanente evolución. Encabezamos una serie de iniciativas orientadas a dotar a los profesionales del sector de nuevas competencias mediante programas de perfeccionamiento de las aptitudes y de formación profesional para crear empleo de calidad y aumentar el salario medio en toda la cadena de valor del turismo, explica Natalia Bayona, directora ejecutiva de la OMT. Las regiones de América del Norte y Asia y el Pacífico contribuyen cada una con 3 empresas en el top 10 de la inversión extranjera directa en el turismo entre 2018 y 2022. El resto de las empresas de la lista proceden de Europa, con el grupo español Meliá, los británicos Intercontinental y Celina y el francés Accor entre ellos.